Lo único indispensable para la escuela es que haya maestros. El actual énfasis de todo tipo de aparatos destruye casi por completo la escuela. Yo creo que esto es muy importante. Nosotros somos una escuela. Yo me siento que pertenezco a una escuela, que me acoge, que me ha formado, que me ha creado, y tenemos que siempre ser agradecidos por nuestros maestros. En este proceso, nuestros discípulos, que son ahora nuestros maestros, han mantenido esta escuela. Y yo siempre reitero que la presencia nuestra aquí es una expresión que se puede hacer escuela, que nos permiten avanzar y continuar. Siguiente. La teoría del caos y los sistemas complejos son un nuevo paradigma científico que está permitiendo tratar de explicar una realidad. Y dentro de la realidad, los sistemas biológicos complejos es una expresión o es una manifestación de cómo explicar al hombre. Así que en ese sentido voy a hablar. Un sistema es un conjunto de elementos o partes que interaccionan entre sí y que tienen como fin alcanzar un objetivo concreto. En un sistema complejo, todos sus elementos componentes mantienen una influencia mutua de tal manera que el cambio experimentado en uno afecta ineludiblemente al resto. En un sistema complejo, como resultado de las interacciones entre sus elementos, surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos de manera aislada. A estas nuevas propiedades se las conoce como propiedades emergentes. El comportamiento de un nuevo estado emergente es imprevisible, pues no puede explicarse a partir de los elementos individuales tomados aisladamente. Sin embargo, el caos no es más que un aparente desorden y realmente tiene muy poco que ver con el azar. Los sistemas complejos tienen en realidad un orden interno subyacente que les permiten, aunque impredecibles, ser determinables. Esto quiere decir que su estado futuro está determinado por un estado actual y su evolución obedece a estrictas leyes naturales dinámicas. Entendamos al ser humano como un sistema complejo cuyo objetivo será alcanzar su alto fin de existencia. Es un sistema dinámico que evoluciona continuamente. Mientras más alto es el nivel de complejidad, mientras más alta sea la dosis de entropía negativa o negaentropía, mayor y mejor será la capacidad de adaptación al medio interno, tanto interno como externo. Por lo tanto, mayor el nivel de salud. Voy a explicar un poco esto de entropía y negaentropía. Son dos expresiones de la física cuántica. Hay leyes de la termodinámica. La primera ley indica que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Y la segunda ley tiene que ver con la entropía. Cuando hubo el Big Bang, inicialmente, de esa gran explosión, todo empieza a movilizarse. Y estamos en una permanente expansión. Lo que permite la expansión es la entropía. Es una energía que, de alguna manera, quiere desamarrar o desplazar las partes íntimas para que sean más similares. El ejemplo que está aquí es un plato. Cuando tenemos un plato es un individuo, digamos, es un ente, un individuo que cumple una función determinada con particularidades específicas. Si este plato se rompe, como vemos aquí en la foto, al romperse, lo que ha actuado es la entropía, que lo que está haciendo es diseminar sus partes para que dejen de cumplir una función específica y empiecen a ser parte de un todo. Entonces la entropía es la energía que se disemina o que se pierde cuando hay una acción y es irreversible. La negaentropía, que es la entropía positiva, es una fuerza coerciva. Es lo que permite a todos los entes, a todos los individuos mantenerse individuados y que no se separe y no se disemine en un todo. Es un poco difícil esta explicación estoy tratando de transmitir una explicación de la física cuántica a tratar de entender un poco a un individuo biológico. Entonces hay dos energías fundamentales, la entropía, que es la que disemina, y la negaentropía o la entropía positiva, que lo que permite es cohesionar o mantener una individualidad. Mientras más acción de negaentropía positiva, hay más individualidad. Por eso, cuando hay un sistema con negaentropía positiva, somos más sanos porque mantenemos de mejor manera nuestra individualidad. La pérdida de la complejidad en el sistema, por ejemplo, mientras más complejo es más plato, por así decirlo,
y la transformación en un sistema rígido, con respuestas repetitivas o la subsiguiente pérdida de la adaptabilidad biológica, desencadena en la enfermedad, que se expresa con síntomas característicos del ser humano. Estas nuevas propiedades emergentes se expresan en la clínica del paciente cuando un paciente acude a nosotros. La expresión de este trastorno se manifiesta en un cuadro clínico morboso evidente. Las diferentes formas de presentar su paciente en la clínica son: en urgencia, proviene de urgir, requiere apremio, es la necesidad de una acción inminente para dar solución al evento. Las urgencias provienen de eventos súbitos y generalmente fortuitos, en los cuales la vida del paciente dependerá absolutamente de la acción médica necesaria. Hahnemann, en el parágrafo 73 del Organon, clasifica las enfermedades agudas individuales en traumatismos, indisposiciones y exacerbaciones de enfermedades crónicas. Traumatismos. En los parágrafos 185 a 201 hace Hahnemann una clara diferencia entre la enfermedad local y una afección localizada. Afección localizada se refiere a la lesión mecánica manifiesta en una zona particular del organismo, indicación única para la competencia de la cirugía, cuyo fin es destacar y eliminar mediante intervenciones manuales los obstáculos exteriores que se oponen a la restauración de las partes lesionadas. Queda claro entonces que esta urgencia médica es una manifestación no dependiente del sistema. No es generada por algún trastorno en ningún proceso interno, y si se soluciona de una manera eficiente y rápida, la parte mecánica permitirá a la Vix Medicatrix la recuperación inmediata del proceso enfermante. Por supuesto, la administración concomitante de medicamentos adecuados favorecerá una recuperación rápida y duradera del estado de salud. Indisposiciones. Todo ser humano, inclusive en el absoluto estado de salud, está expuesto y es vulnerable a múltiples agentes patológicos o accidentales. Si las manifestaciones del trastorno no son considerables, el organismo, gracias a la Vix Medicatrix, recuperará completamente el equilibrio. Nuestra función en estos procesos será indicar las medidas de higiene necesarias para favorecer la pronta recuperación del individuo, incluso en ciertos casos actuando con medios y no con remedios. Enfermedades agudas colectivas. A nuestra consulta acuden a diario pacientes con estados morbosos fundamentales en una enfermedad aguda, en enfermedad iatrogénica o en agudización de su enfermedad crónica. Los signos que nos indican que nos encontramos ante un cuadro morboso agudo son: primero, obligatoriamente, para que pueda aparecer, debe tener una causa existente inmediata. Una enfermedad aguda es aguda por su naturaleza y no por su duración, y tiene una tendencia ineludible a terminar por sí sola, sea esta con la recuperación de la salud o la muerte del individuo. Habrá pues enfermedades agudas de meses o años de duración y enfermedades crónicas de horas o días de expresión vigente. Las enfermedades esporádicas, epidémicas y agudas propiamente dichas tienen en común que, a pesar de ser colectivas, en la práctica se presentan manifiestas en un individuo que requiere ayuda en el momento de la consulta y por lo tanto deben ser atendidos como un caso individual. Estos padecimientos son expresados en el ser humano a través de un miasma agudo que, según el concepto hahnemanniano, es un elemento dinámico, morbífico y morbígeno, es decir, contagioso y fácilmente transmisible. Aclarando que siempre el contagio y la capacidad de enfermar se lleva a cabo en un nivel energético, es decir, dinámico, y no con un concepto mecanicista microbiológico. Cuando el agente específico se expresa en el organismo, lo que sucede es que una enfermedad natural de naturaleza desemejante a la ya existente y siendo de mayor fortaleza, suspende y oculta la enfermedad crónica constitucional presente. El procedimiento terapéutico está indicado en los parágrafos sobre las enfermedades epidémicas y los miasmas agudos propiamente dichos. Sin embargo, nuestra actitud clínica debe ser capturar los síntomas característicos, es decir, extraordinarios, predominantes y vigentes, y adecuar a dicho cuadro el medicamento más similar posible, siendo este el similum. Ciertas escuelas nos inculcaron un peligroso temor a la posibilidad de supresión. Gatag nos dice:
Si las medicinas homeopáticas son aplicadas estrictamente de acuerdo a las leyes de curación, a la ley de similitud, a la ley de potenciación, a la ley de observar el uso de una sola medicina por vez, la supresión es imposible. Si, en cambio, no hay homeopaticidad entre la medicina y el caso, la supresión es un hecho. Y así, la aplicación de la medicina no es homeopática. Entonces, no hay posibilidad ninguna de que un medicamento verdaderamente considerado homeopático, no por preparación, sino como un instrumento de un cuerpo doctrinario que recoge los 8 principios fundamentales, sea capaz de causar supresión. La supresión es provocada por preparados farmacéuticos con técnicas de dilución y succión administrados al margen de los principios fundamentales de la homeopatía. Siempre la mejor forma de crecer la clínica la encontramos en la doctrina. Una vez superado el cuadro morboso, reaparece la enfermedad crónica o proceso morboso con un nuevo emerger sintomatológico que solicitará una nueva toma del caso y continuar el proceso de tratamiento. Emergencia, distinto a urgencia. Proviene del latín emergere, salir a la superficie, destacar o salirse de un medio. Requiere una actuación inmediata. Exacerbaciones de miasmas crónicos. Estas son las verdaderas emergencias que los homeópatas tratamos a diario, porque en homeopatía me atrevo a decir que primordialmente nos dedicamos a tratar estados emergentes. Los estados emergentes son exacerbaciones de enfermedades crónicas, es decir, exacerbaciones miasmáticas. Serán estos una irrupción, un emerger de un miasma crónico a su vigencia fenomenológica, expresada en un cortejo sintomático evidente y manifiesto de carácter específico diferente. Los estados emergentes son las exacerbaciones, mal llamadas de agudizaciones de los miasmas crónicos. Son más bien la emergencia de aquellas propiedades de un sistema complejo que surgen a partir de un nuevo nivel de complejidad. A cada nivel de complejidad lo podemos conocer gracias a determinadas propiedades y comportamientos emergentes. El concepto emergente explica la totalidad cualitativa de cambios que son generados espontáneamente por un sistema. Las propiedades de este comportamiento se deben a las interacciones entre las diferentes partes del sistema, dice Morán. Las emergencias de las enfermedades crónicas son en la clínica el aspecto más importante en nuestro quehacer médico. La interrelación de 3 enfermedades de naturaleza diferente que cohabitan en forma de una intricada red compleja provocan irrupciones sintomatológicas de naturaleza diferente y de expresión diversa. Debemos, con una técnica infalible y gracias a un método riguroso, tratar cada cuadro morboso emergente de este enmarañado proceso morboso constitucional. El paciente se presenta ante nosotros en el acto único e irrepetible de la consulta médica, para iniciar un verdadero proceso de diálogo entre un ser humano doliente y otro ser humano que, como instrumento del proceso curativo, inicia una relación que debe culminar en un cambio trascendente para ambas entidades existenciales. El enfermo acude a la consulta con un conjunto de manifestaciones que lo han alejado de su estado previo de existencia. La teoría de la complejidad nos indica al ser humano como un sistema complejo, siempre en proceso evolutivo, en la búsqueda de nuevos niveles de complejidad, a veces más ordenado, a veces más caótico, de acuerdo a los hechos circunstanciales en su devenir histórico. La transición de un nivel de complejidad previo a uno superior está modulada por la emergencia de manifestaciones externas, que son la expresión del desequilibrio impregnado en lo profundo de la fuerza vital. El aparecimiento del nuevo estadio necesariamente es diferente, desemejante a lo previo. Sin embargo, no como un antagonismo,
sino como parte del mismo proceso evolutivo. Lo emergente, entonces, es el nuevo presente de un pasado, un presente de dimensión espacial y no solamente temporal. La relación pasado-presente no obligatoriamente tiene vínculo con la historicidad personal, sino que abarca una historicidad universal, en el que muchas veces el presente no tiene que ver con el pasado del inconsciente personal, sino con el pasado de un inconsciente colectivo. El proceso salud-enfermedad, mediado a través de la ley de similitud por el medicamento, será siempre a nivel dinámico. Los síntomas, por más claros, evidentes y característicos, no son nada más que la expresión del desequilibrio energético del principio vital, y por lo tanto su alteración es hacia el hipo, hiper o dis. Había unos dibujos que quería mostrar para tratar de explicar de verdad. Esto es una imagen de un sistema complejo, en la cual, como les explicaba, las pequeñas partes son, la suma de las partes son más que las propias partes. Y este es un movimiento intrincado y complejo, que es una mejor forma de explicar una realidad de mente biológico de un ser humano. Básicamente, te voy a enseñar el movimiento. Esto es una imagen estática, digamos, y ahora la hora del movimiento. Quisiera que vean incluso los matices del movimiento de un sistema complejo. Si podemos hacerlo de imagen mental de una foto energética o cuántica de un ser humano, sería esto. Ven ustedes cómo cambian los colores y los matices mientras está en movimiento. Esto es un video de una gran cantidad de pájaros. De pájaros que están en movimiento. Y que cada individuo cumple una función mayor en el sistema. El siguiente. Siempre que aprendimos un poco esto de los Gatman, el de abajo. A mí siempre me llamó la atención mucho esto de las capas de cebolla, y siempre le daba vueltas para tratar de encontrar una explicación mayor, porque parecía que una capa estaba como desconectada de la siguiente, ¿no? Entonces no entendíamos bien, no entendíamos bien el concepto. Pero si entendemos que yo tomo ese pedacito que está en el cuadrado rojo, es una emergencia, es una expresión en un momento cuando el paciente se presenta ante nosotros. Y a pesar de que es solamente una punta del iceberg, es una expresión holográfica de la totalidad. Entonces, más que capas, lo que sucede es que este movimiento complejo, este sistema complejo se interrelaciona, y en la búsqueda de la complejidad va teniendo movimientos y expresiones emergentes. Y lo que encontramos en la consulta médica es una manifestación, un borde, una esquina o una punta del iceberg que tiene que representar la totalidad cualitativa y no cuantitativa. Finalmente, cuando nosotros hacemos la consulta y damos tratamiento, nuestro ideal terapéutico pues, es alcanzar el alto fin de la existencia. Si consideramos que únicamente a través del estado de salud el ser humano actúa hacia el bien y lo trascendente, quitaríamos al hombre el acto fundamental de decidir en el ejercicio del libre albedrío. La libertad determina la existencia humana. El hombre, a pesar de que en libertad podría actuar de la manera que desee, decide actuar hacia el bien y la trascendencia. No porque así debe ser, sino porque así él lo decide.
y la decisión la lleva a cabo en ejercicio irrestricto del libre albedrío y su ética personal. Estamos sanos, entonces, no porque obremos bien. Estamos sanos porque a pesar de que podríamos actuar mal, obramos hacia el bien. La libertad es la manifestación más pura de la salud y por lo tanto debe ser eso, libre y no obligatoria. Sería una inconsistencia tener una libertad que me obligue a actuar en un solo sentido, a pesar de que ese sentido sea lo considerado bueno. En el parágrafo 9 se encuentra nuestro ideal terapéutico, alcanzar sus altos fines de existencia. Este parámetro o ideal terapéutico, desde el punto de vista netamente clínico, desde mi punto de vista, hace muy difícil o casi imposible la determinación del estado de salud o enfermedad. Más aún, el término tan utilizado y sobreutilizado de trascendencia, pienso, ha confundido aún más la consideración clínica de salud o enfermedad. Si somos posibilidad, somos potencia, en teoría nunca vamos a alcanzar el alto fin de existencia, porque al llegar a una meta siempre podemos ser más. Entonces el ideal terapéutico de alcanzar el alto fin es inalcanzable de alguna manera, debe ser inalcanzable, porque al ser posibilidad y potencia debemos anhelar y conseguir e intentar cada vez seguir más y más. La apreciación que tengamos sobre la trascendencia del ser humano, sea esta ontológica, teológica, teleológica, etc., predeterminará nuestra actitud clínica ante el paciente. Trascendente es ir más allá del ente, es salir de las particularidades de la especie e individuarnos como un ser ahí, es reconocernos únicos en la universalidad, con todas nuestras posibilidades e imposibilidades, y nuevamente, a pesar de ello, ser. El acto médico se lleva a cabo en la existencia y de ninguna manera en la esencia ni en la trascendencia. Y la existencia es evidentemente patológica, por herencia miasmática. Nuestra existencia tiene la trama miasmática que la modula. Nuestro deber es liberar a la existencia de sus obstáculos que no permiten a la esencia expresarse nítidamente en lo existencial. Y así, en libertad, alcanzar el buen obrar, no porque debo, sino porque así lo he decidido.